Muy bien, pues vamos a demostrar entonces la fórmula integral de Cauchy, la primera fórmula integral de Cauchy, ¿no? Entonces, a ver, demostración de la primera fórmula integral de Cauchy. ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces, para demostrar la fórmula integral de Cauchy, vamos a hacer un truco que también utilizamos en la versión local, que es definir una función auxiliar. ¿Ok? Entonces, sea g una función definida del disco a los números complejos, definida como g de z, la vamos a definir por cachos, es decir, la vamos a enviar a el siguiente cociente, f de z menos f de z0 entre z menos z0, desde luego si z es distinto de z0. Y como f' evaluado en z0, si z es igual a z0, ¿verdad? Entonces, esto está bien definido, desde luego, porque la función f es analítica en todo el disco, ¿verdad? Entonces, eso está bien definido. Entonces, algo que podemos observar, ¿no? Nuestra observación es que G satisface las condiciones del teorema de Cauchy 2.0. Entonces, G satisface las condiciones de Cauchy 2.0. Es decir, claramente es continua. G es continua y analítica en D menos el punto Z0, ¿no? ¿Por qué es continua? Porque pues claramente cuando el único punto donde tengo problema es en Z igual a Z0, pero cuando yo quiero ver el límite, cuando Z tiende a Z0 de G de Z, ¿no? Pues eso es tal cual tomar el límite de este cociente, pero eso es precisamente el valor de la derivada, ¿no? En el punto Z0. ¿Y por qué es analítica en el disco menos el punto Z0? Porque en los puntos donde Z no vale Z0 está definido como un cociente de funciones analíticas, ¿no? Entonces, en efecto, ¿cómo se llama? Satisface Cauchy 2.0, ¿no? Entonces, así, fíjense que cuando yo integro a la función g de z diferencial de z sobre la trayectoria gamma por el teorema de Cauchy 2.0 me dice que este integral vale 0, ¿verdad? Eso es precisamente lo que nos dice Cauchy 2.0, pero si ustedes se fijan, esto de aquí no es otra cosa más que la integral sobre la trayectoria gamma del cociente que tenemos arriba, es decir, de f de z menos f de z0 entre z menos z0 diferencial de z. ¿Por qué tomamos el cociente? Porque recuerden que la trayectoria gamma no pasa por z0. Entonces no hay ningún punto z
Digo, no hay ningún valor, digamos, dentro de este intervalo A, B, bueno, en el caso del enunciado de aquí, no hay ningún punto dentro del intervalo 0,1 de tal forma que su imagen bajo gamma sea Z0, ¿ok? Entonces, en ese sentido, por eso tomamos el cociente. Pero esto lo podemos reescribir de la siguiente forma. Esto es igual a la integral sobre la trayectoria gamma, ¿verdad? De la siguiente función, f de z dividido entre z menos z0 menos z0 diferencial de z menos, observen que este f de z0 va a salir de la integral al ser una constante, entonces va a ser f evaluado en z0 por la integral, ¿verdad?, sobre la trayectoria gamma de la siguiente función, 1 entre z menos z0 diferencial de z. Es decir, ¿no? Es decir, que f de z0 por la integral sobre la trayectoria gamma de esta función de aquí, 1 entre z menos z0 diferencial de z, es igual a la integral sobre la trayectoria gamma, ¿no?, de la función f de z entre z menos z0 diferencial de z, ¿verdad? Pero fíjense que esto de aquí, por la definición del índice, es ¿quién? Fíjense que si nosotros tomamos lo siguiente, si nosotros recordamos nuestra definición del índice, aquí está. Fíjense que esta integral de aquí es el índice por 2pi. Entonces esto de aquí, ¿no?, esto de aquí nos implica que el índice de la trayectoria gamma con respecto al punto z0 por f en z0 por 2pi i es igual a esta integral de aquí arriba. Bueno, ya, ¿no? Y se concluye despejando, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no?, bueno, lo voy a poner aquí mismo. Por lo tanto, el índice de la trayectoria gamma respecto al punto z0 por la función f evaluada en z0 es igual a 1 dividido entre 2pi por la integral, ¿no?, por esta integral de aquí, ¿no? Y ya quedó la demostración. ¿Ok? Entonces espero haya sido lo suficientemente claro para todos. Aquí para que no se amontone demasiado. Y si quieren esta integral la voy a volver a poner. Bien, 1 entre 2pi por i por la integral que les decía, ¿no? Esta integral de aquí. Entonces ya con esto queda demostrado. ¿Ok? Entonces esto demuestra la fórmula integral de Cauchy ya en su versión general, es decir, en el caso en que la trayectoria gamma es cualquier curva cerrada que esté contenido dentro de nuestro disco. ¿Ok? Ahora lo que vamos a dar en el resto de la clase son propiedades del índice. Las primeras dos propiedades son propiedades bastante sencillas, ¿no?
La primera propiedad tiene que ver con esto que les decía de invertir la orientación. Entonces el enunciado es lo siguiente. Vamos a tomar z0, un punto cualquiera en los números complejos, y vamos a tomar gamma y sigma, dos trayectorias definidas en el intervalo 0 a 1, 0,1, en el intervalo cerrado 0,1 los números complejos, ¿no? Son trayectorias cerradas, C1 por partes, y que ninguna de ellas, ¿no?, pase por Z0. Vamos a pedir además que estas dos trayectorias, gamma y sigma, sean tales que la suma, acuérdense, esta no es suma de funciones, ¿sale? Entonces aquí, esta de aquí, no es suma de funciones. Entonces, a ver, lo voy a poner como una nota. Gamma más sigma no es la suma de funciones. ¿No? Entonces denota su suma como trayectoria, ¿no? Denota su suma como trayectorias. Ahorita, si quieren, les recuerdo qué quería decir eso. ¿Sale? Entonces aquí, ¿no? Entonces, a ver, de tal forma que la suma esté bien definida. Entonces, nada más aquí arriba lo voy a poner como recordatorio. Recuerden que la suma la podíamos definir como una trayectoria definida en el 0,2. También se puede definir en el 0,1, pero es más intuitivo definirla en el 0,2. Y está definida de la siguiente forma. Gamma más sigma evaluada en t estaba definida por partes. Va a estar definida como gamma de t si t está en el 0,1, ¿verdad? Y como gamma de t menos 1 si t está en el 1,2. ¿No? Lo que les decía, ¿no? Se puede definir en el 0,1 y entonces aquí sería, modificamos esto de aquí adentro. Esto se queda igual y esto sí lo modificamos de alguna forma para que sea de t, para que t quede de 0 a 1 medio y aquí de 1 medio a 1, ¿no? Pero bueno, esta es una definición equivalente. Entonces a esto me refiero con que la suma esté definida. Recuerden que para que esto esté bien definido, lo que tiene que cumplir es que gamma en el 1 sea igual a sigma en el 0, ¿no? Eso es lo que tiene que ocurrir. Entonces, para que esté bien definida, ¿no?, la suma. Es decir, donde termina una, empieza la otra, ¿no? Y entonces, si esto pasa, resulta ser que el índice o el número de vueltas de la trayectoria menos gamma con respecto al punto Z0 es igual a menos el número de vueltas de la trayectoria gamma respecto al punto Z0 y el número de vueltas de la trayectoria gamma más sigma respecto al punto Z0 es igual a la suma de los índices, ¿no? O la suma del número de vueltas. Entonces nada más, esto es lo que les decía, ¿no?, en el ejemplo anterior, bueno, en los ejemplos con dibujos que vimos. Es lo que les decía de cambiar la orientación, se refleja como poner un signo negativo al número de vueltas orientado de forma positiva. Y esto de aquí, nada más fíjense que es una cosa de este estilo. Como la trayectoria gamma termina justo donde empieza la trayectoria sigma y además son cerradas, como que comparten un punto, ¿verdad? Y como que se ven de este estilo. Entonces imagínense por un momento que voy a poner a gamma. Imagínense por un momento que gamma es este en morado. ¿No? Y que para fines del dibujo, imagínense que termina aquí, ¿no? Entonces como que sigma
Ah, bueno, esto de aquí es porque es cerrada, ¿verdad? Esto de aquí es porque es cerrada, son curvas cerradas, acuérdense. Pero como termina donde tiene que empezar sigma, ¿no? Como que sigma, si la ponemos, digamos, con color verde, ¿no? Si ponemos a sigma con color verde, como que tiene que ser una curva algo así, ¿no? O sea, como que tienen que estar unidas a través de este punto, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más sencillo. Algo así, ¿no? Esto es porque, desde luego, donde empieza sigma también termina, porque también es cerrado, ¿no? Es como que estamos pensando en esta unión a través de un punto, ¿no? Una cosa así. Desde luego estas dos se pueden intersecar, etcétera, ¿no? Pero es nada más para fines de el dibujo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la propiedad, ¿no? Si quieren, para que se corresponda con lo que puse. Esto de aquí es sigma. Digo gamma, perdón. Esto de aquí es sigma. Entonces esto de aquí sería sigma. Sigma. Esto de aquí sería, perdón, gamma. Esto sería sigma. Y sigma, ¿no? Y esto de aquí sería sigma. Esto de aquí es sigma. Y esto de aquí es gamma. Más o menos. Estas dos propiedades se las voy a dejar como ejercicio, ¿ok? Pero en realidad pues nada más es observar que, ¿no? La integral se abre respecto a estas dos y lo que hicimos de la integral sobre una trayectoria que invierta la orientación, cómo se refleja en la trayectoria original, es decir, la trayectoria orientada de forma positiva, ¿no? Entonces este lo voy a dejar como ejercicio para ustedes, ¿ok? Y estas son dos propiedades que se cumplen, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Desde luego que estas dos curvas se pueden intersecar, ¿no? Por ejemplo, podrían ser así, ¿no? Imagínense que esta empieza, no sé, por acá. Digo, empieza y termina por acá, ¿no? Y entonces sigma empieza como por acá, ¿no? ¿No? Y entonces ya tenemos el caso, ¿no? Donde se intersecan. Y entonces, por ejemplo, ¿no? El índice, digamos, cuando comparten un punto, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, puede ser que el punto esté aquí, o esté afuera, ¿no? Es decir, puede ser que todas estas posibilidades tenemos para Z0, ¿no? Pero aquí además tenemos como la posibilidad de que sí esté en el interior de las dos curvas, ¿no? O que esté en una, o que esté en la otra, o que esté afuera, desde luego, ¿no? De las dos curvas. Entonces, bueno. Bueno, esas son como las posibilidades respecto a esto, ¿no? Y en todos los casos se ve más o menos que sí se cumple, ¿no? Ok. Entonces, bueno. Y ahora sí, lo que va a ser importante, esto es como digamos la parte importante de la clase de hoy, es demostrar que en efecto el índice siempre es un número entero. ¿Ok? Eso es como lo importante de la clase de hoy. Entonces el resultado dice lo siguiente. Si tomamos gamma, una trayectoria del intervalo cerrado 0,1 a los complejos, de tal forma que es una trayectoria cerrada de clase I, de clase C1 por partes. Entonces, si Z0 es un punto cualquiera en los complejos, de tal forma que gamma no pasa por Z0, es decir, Z0 no está contenido en la imagen de gamma, aplicado al intervalo cerrado 0,1, entonces el número de vueltas de la trayectoria gamma con respecto a Z0 siempre es un número entero. ¿Ok? Entonces es lo que vamos a probar en lo que queda de la clase. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos otra proposición que es cuando el punto está fuera, pero primero vamos a demostrar esto. Entonces permítanme insertar una diapositiva. Entonces vamos a hacer la demostración. ¿No? Entonces, demostración. Entonces, ¿qué queremos demostrar? ¿No? Nuestro por demostrar es que el número de vueltas
de la trayectoria gamma, respecto al punto Z0 es un número entero, ¿verdad? Pero esto ocurre si y solo si existe, vamos a llamarle K, en los números enteros, tal que el número de vueltas de la trayectoria gamma respecto al punto Z0 es igual a K, ¿verdad? Pero fíjense que esto ocurre si y solo si, bueno, de hecho lo voy a tener que poner más abajito. Esto ocurre si y solo si, ¿no? La definición del número de vueltas, es decir, 1 entre 2pi, ¿verdad? Por la integral sobre la trayectoria gamma de la función entre z menos z0, diferencial de z, pues esto de aquí es igual a k, ¿verdad? Y esto ocurre si y solo si utilizamos la definición de esta integral, ¿verdad? Recuerden que esto no es otra cosa más que 1 entre 2pi, ¿ok? Por la integral de 0 a 1, porque en ese intervalo está definida nuestra trayectoria gamma, de la siguiente función. Es evaluar la función en la parametrización lo cual nos quedaría como gamma de t menos z0 multiplicado por la derivada de la parametrización, es decir, por gamma prima de t. Todo esto diferencial de t, ¿verdad? Y esto de aquí tiene que ser igual a k, ¿ok? Entonces, esto ocurre si y solo si, nada más para darle una forma más amigable. Fíjense, esta integral que escribimos aquí, la integral de 0 a 1 de la función gamma prima de t dividido entre gamma de t menos z0 diferencial de t, que esto sea igual, esta integral sea igual a 2pi por k, ¿verdad? Y entonces fíjense, esta integral de aquí, ¿no? Esta integral de aquí va a motivar la demostración, ¿ok? Entonces esta integral de aquí motiva la demostración. Esto de aquí va a motivar la idea de la demostración. Entonces esta integral de aquí va a motivar la idea de la demostración. ¿Ok? Entonces, porque fíjense que vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a definir, ¿ok? Entonces definamos la siguiente función. Vamos a definir la función g definida del intervalo 0, 1 a los números complejos como g de x, ¿ok? Igual a la integral de 0 a x, ¿ok? De este mismo integrando, ¿ok? De gamma prima de t entre gamma de t menos z0 diferencial de t, ¿ok? Entonces es como si fuera una integral de área, ¿no? Lo que en cálculo 2 le llamamos la integral de área, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar de esta integral? O bueno, más bien de esta función.
Entonces podemos observar lo siguiente. Observación. ¿Ok? Entonces fíjense, lo primero que podemos observar y que es bastante claro es que G evaluada en el 0, ¿no? Pues esto nos da 0, ¿verdad? Esto nos da 0. Es porque es la integral de 0 a 0, pues desde luego que nos da 0, ¿verdad? Y lo otro que podemos observar, y G evaluado en el 1, ¿quién es? Pues es la integral de 0 a 1, ¿no? De exactamente esto de aquí, ¿ok? Entonces fíjense que esto no es otra cosa más que lo siguiente. Esto, fíjense, esta integral de aquí, ¿no? Que es exactamente esta integral de aquí, en realidad por la definición del índice, ¿no? Esto sería igual a lo siguiente. Sería 2pi, ¿no? Por, a ver si sería 2pi por el número de vueltas de la trayectoria gamma respecto al punto z0. ¿Ok? Entonces eso es la otro que podemos ¿cómo se llama? Perdón, esto es lo que podemos aplicar. Esto de aquí es por el teorema de Cauchy, ¿ok? Aquí es por el teorema de Cauchy. O por el número de vueltas, ¿no? Entonces, por la definición del número de vueltas, ¿no? Entonces aquí. Bueno, esa es la primera observación. Más importante es la siguiente observación. Entonces nada más permítanme insertar más hojas para que pueda escribir. Aquí hay más hojas. Ay, no sé qué hice. Ok, aquí tengo otra hoja. Muy bien. Entonces, a ver, más interesante es la siguiente observación. ¿No? Entonces, 2. ¿No? Fíjense que por el teorema fundamental del cálculo, por el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Para cada x en el intervalo 0, 1, fíjense que si yo derivo g con respecto a x, pues no es otra cosa más que evaluar el integrando, ¿verdad? Es decir, evaluar esto de aquí adentro en x. Entonces esto de aquí no es otra cosa más que lo siguiente. Nos va a quedar el siguiente cociente. Gamma prima de x entre gamma de x menos z0. ¿Ok? Esto es, fíjense, si lo paso multiplicando y después paso todo restando, es decir, lo puedo escribir así, ¿no? Lo puedo escribir como gamma prima de x menos g prima de x por, a ver, lo voy a poner así, por gamma de x menos z0, ¿no? Todo esto de aquí es igual a 0. ¿Ok? Entonces nada más pasé multiplicando y después pasé esto restando, ¿no? Entonces ahí está. Y entonces, ¿qué obtenemos de esto? ¿Ok? ¿Qué obtenemos de esto? Pues entonces, fíjense, el siguiente truco va a ser lo siguiente. Entonces, esta es la primera parte, ¿no? Entonces, aquí fue la primera parte de la demostración. Entonces, 1 fue definir esa función y hacer la observación. Entonces, la segunda parte va a ser definir otra función. Entonces, 2
Ahora definamos la función phi, ¿ok?, que va a ser una función también definida en el intervalo cerrado 0,1 a los números complejos, ¿ok?, como lo que le hace phi a cada x lo va a mandar al siguiente número, lo va a enviar a gamma de x menos z0 por e elevado a la menos g de x, ¿no? Y esto es para toda x en el 0,1. ¿Ok? Entonces fíjense, lo que vamos a hacer ahora es diferenciar la función phi. ¿Ok? Entonces vamos a diferenciar phi. Entonces, fíjense que diferenciamos phi con respecto a x, pues esto no es otra cosa más que la derivada, ¿verdad?, con respecto a x de todo lo que pusimos aquí arriba, de todo esto de aquí, ¿verdad? Que como es un producto, pues vamos a necesitar utilizar la regla del producto, ¿no? Entonces va a ser igual a el primero, bueno, aquí es menos, perdón, va a ser este primero por la derivada del segundo, ¿no?, que me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar como me va a quedar como gamma de x menos z0, ¿ok? Eso fue el primero por la derivada de esto. La derivada de esto, si utilizamos la regla de la cadena, es e a la menos g de x multiplicado por menos, ¿verdad?, g' de x, ¿ok? Y ahora vamos a utilizar más, ¿no?, la derivada del primero por la segunda, que nos va a quedar como la derivada del primero es simplemente gamma prima evaluada en x por la segunda, que es e a la menos g de x, ¿verdad? Ok. Y entonces fíjense que si hago el intercambio aquí de g' de x, por lo que vimos en la observación, en el punto 2 de la observación, es decir, esto de aquí, ¿qué nos queda? Fíjense, nos queda lo siguiente. Entonces esto es igual, lo voy a poner así, ¿okay? Voy a poner por el punto 2, bueno, lo voy a poner así, lo voy a poner como, fíjense, este menos lo voy a poner al inicio, entonces va a ser menos gamma de x menos z0 por e a la menos g de x, y en vez de poner g' voy a poner lo que vimos que era igual aquí, que es el siguiente cociente, gamma prima de x entre gamma de x menos z0, y después voy a poner todo esto de aquí, más gamma prima de x por e a la menos g de x, y esto es por el punto 2 de la observación, ¿no? Pero fíjense que esto de aquí se cancela con esto de aquí, ¿no? Y entonces me queda lo siguiente. Me queda que esto es menos e, e menos e a la menos g de x por gamma prima de x más gamma prima de x por e a la menos g de x, ¿no? Y entonces esto es claramente igual a 0, ¿no? Entonces fíjense, en resumen, ¿qué probamos? ¿No? Entonces en resumen probamos que
probamos que la función phi, ¿verdad? Es igual a 0, ¿verdad? Digo, la derivada de la función phi es igual a 0. Entonces, a ver, déjenme insertar otra diapositiva. Entonces, a ver, en resumen, ¿no? Entonces, en resumen, perdón, phi' de x es igual a 0 para toda x en el 0, 1, ¿verdad? Pero phi es continua, ¿verdad? Pero phi es continua. Así que, ¿no? ¿Cómo se llama? Así que en realidad phi es constante. Phi es constante. Bueno, sí, phi es constante. Bueno, basta con que su derivada, sí, porque como es diferenciable, ¿no? Ya sé que es continua, ¿no? Entonces, a ver. No, entonces, a ver. Por lo tanto, phi es constante. ¿Ok? Phi es constante. Fíjense, aquí hay dos formas de decir que phi sea constante, ¿no? Entonces, a ver, aquí lo voy a poner así como nota. Bueno, desde luego, ¿dónde es constante? Pues es constante en el 0, 1, ¿no? Entonces, fíjense que en la práctica, ¿verdad? Uno puede utilizar esta conclusión de que phi sea constante de dos formas. La primera forma es que existe, ¿no? Existe un número complejo, existe C en los números complejos, ¿no? Tal que para todo X, ¿no? En el 0, 1, ¿no? Phi evaluado en X es igual a esa constante C, ¿no? Esa es, digamos, como la primera forma, ¿no? Entonces, esa es la primera forma. Y la segunda forma de utilizar esto, ¿no? Es que para cualesquiera x1, x2 en la segunda forma es la siguiente, ¿no? Para cualesquiera x1, x2 en el intervalo cerrado 0, 1, pues phi evaluado en x1 es exactamente lo mismo, ¿verdad? Que phi evaluado en x2, ¿no? Al ser la función constante. ¿Okay? Y entonces en particular para los extremos del intervalo, ¿verdad? Entonces en particular phi
En particular, phi de 0 es lo mismo que phi de 1, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a utilizar para la demostración, ¿ok? Vamos a utilizar estas dos posibles conclusiones se pueden obtener de el hecho de que phi sea constante. Para la demostración vamos a utilizar este punto de aquí, ¿ok? Entonces vamos a ocupar esto de aquí. Vamos a ocupar esto de aquí. Entonces así, ¿verdad? Así, phi de 0 es igual a phi de 1, lo cual implica, ¿verdad? Según nuestra definición, ¿quién es phi de 0? Pues phi de 0, a ver si recordamos quién es la función phi. Recordemos que la función phi es esto de aquí. Entonces phi de 0 es gamma evaluada en el 0 menos el menos z0 por e a la menos g evaluado en el 0, y esto sería igual a gamma evaluada en el 1 menos z0 por e a la menos g de 1, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos quién es nuestra... Ajá, ya sabemos quién es g de 0, que es 0, ¿verdad? Entonces, esto implica que gamma evaluado en el 0 por z0 por e a la 0 es igual a, fíjense, y aquí voy a utilizar la propiedad de que la curva gamma sea cerrada. Gamma en 0 menos z0 por e a la menos g de 1. ¿Ok? Aquí utilicé que g de 0 es igual a 0 y que gamma es cerrada. ¿Ok? Fíjense que como la trayectoria gamma no pasa por z0, entonces esto nunca es 0, entonces lo puedo cancelar. Esto implica que, fíjense, esto de aquí no es otra cosa más que 1, entonces esto implica que 1 es igual a e a la menos g de 1. ¿Ok? Y esto de aquí, ¿no? Es porque gamma de t es distinto de z0 para toda t en el 0, 1. ¿No? Y ya, ¿no? Entonces, esto fíjense que tenemos, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación. ¿No? Entonces hemos llegado a lo siguiente. Por lo tanto, fíjense, llegamos a que e elevado a la menos g de 1 es igual a 1. ¿Ok? Pero si ustedes recuerdan las propiedades de la función exponencial, esto solo ocurre en ciertos puntos distinguidos. ¿Ok? Entonces esto ocurre si y solo si el exponente menos g de x es un múltiplo de 2pi, ¿verdad? Entonces esto ocurre si y solo si menos g de 1 es igual a 2pi i por k para algún k en los enteros. K en los enteros, ¿no?
De este modo, fíjense que G de 1, ¿quién era? ¿Se acuerdan? Si ustedes se acuerdan en la observación, G de 1 no era otra cosa más que G de 1 no era otra cosa más que 2pi, ¿no? Por el índice, ¿están de acuerdo? Entonces, de este modo, dos pi i por el índice de la trayectoria gamma con respecto al punto z0 es igual a 2pi i, perdón, es igual a menos 2pi i por k, ¿no? Lo cual implica, si dividimos entre 2pi i, que el índice de la trayectoria gamma con respecto a z0 es igual a menos k, que siempre está en los enteros, ¿no? Y entonces ya con esto terminamos la demostración. ¿Ok? Entonces esto es algo importante, ¿no? Porque hace compatible lo que ya imaginamos de la intuición, ¿no? Que el número de vueltas siempre es un número entero. Y entonces ya para terminar esta clase vamos a ver qué pasa cuando el punto está en el exterior de la curva. Entonces fíjense que si el punto está en el exterior de la curva, ¿no? Tenemos lo siguiente. Tenemos que el índice va a ser 0. Entonces la proposición es la siguiente. Si nosotros tenemos a gamma una trayectoria del intervalo cerrado 0,1 a los complejos, una trayectoria cerrada y de clase C1 por partes, y tomamos D un disco abierto contenido en los complejos, entonces si Z0 es un punto en los complejos de tal forma que Z0 no está en el disco, entonces el índice respecto a ¿cómo se llama? Respecto el índice de la trayectoria gamma respecto al punto Z0 es igual a 0. ¿Ok? ¿Y cómo demostramos eso? Muy bien, entonces a ver, ¿cómo lo demostramos? Entonces, a ver, demostración. Ok. Entonces, a ver, tenemos la siguiente situación, ¿no? Entonces tenemos un disco en el plano complejo. Bueno, tenemos un disco aquí en el plano complejo. Este es nuestro disco D. Tenemos Z0, un punto que no está en el disco, ¿no? Y tenemos una trayectoria cerrada y de clase una trayectoria, vamos a llamarle gamma, cerrada, de clase C1 por partes y contenido en el disco, ¿no? Entonces lo que hay que demostrar es que cuando eso pasa, el índice de la trayectoria gamma respecto al punto Z0 es 0. ¿Ok? Y entonces esto es una observación sencilla, ¿no? Entonces vamos a definir sea f de z, bueno, sea f definida del disco a los números complejos, ¿no? Definida como f de z, ¿no? Igual a 1 entre z menos z0, ¿no? Para toda z en el disco, ¿no? Entonces lo que se puede observar, ¿no? Claramente f es analítica en el disco,
claramente F es analítica en D, ¿verdad? Y entonces, por el teorema de Cauchy, ¿verdad? La integral, ¿verdad?, de la función f de z diferencial de z sobre la trayectoria gamma es igual a 0, ¿no? Esto es por el teorema de Cauchy. Por lo tanto, ¿no?, el índice, ¿verdad?, de la trayectoria gamma respecto al punto z0, que no es otra cosa más que, por definición, 1 entre 2 pi por la integral sobre gamma, ¿verdad?, de la siguiente función, 1 entre z menos z0 diferencial de z, ¿no? Esto de aquí, pues no es otra cosa más que lo siguiente, ¿verdad? No es otra cosa que 1 entre 2pi, ¿verdad?, por la integral sobre la trayectoria gamma de la función f de z diferencial de z, y pues esto ya es 0, ¿no? Porque esto de aquí vale 0. Y entonces ya concluimos. ¿Ok? Entonces cuando nosotros tenemos un punto que está en el exterior, ¿no?, pues el número de vueltas que le doy a través de esta trayectoria respecto a ese punto, pues claramente es 0, ¿no? Entonces, ya nada más para terminar, quiero hacer una observación aquí en el teorema, en la fórmula integral de Cauchy. ¿Ok? Quiero hacer nada más una pequeña observación en la fórmula integral de Cauchy. No, quiero hacer una pequeña observación. Entonces, fíjense que si definimos la siguiente función, si definimos definamos G una función definida del disco a los números complejos como G de z igual a f de z por z menos z0, ¿ok?, para toda z en el disco. ¿Ok? Entonces fíjense que G es analítica en el disco, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque es el producto de dos funciones analíticas, ¿no? Entonces, observación. G es analítica en D, ¿verdad? Y entonces fíjense que le podemos aplicar el teorema de Cauchy, ¿verdad?
Entonces, por el teorema de Cauchy, ¿no? Más bien por esta fórmula integral, por la primera fórmula integral de Cauchy, fórmula integral de Cauchy, fíjense que tengo, lo voy a reescribir esto de aquí de la siguiente forma, ¿ok? Tengo que tengo lo siguiente. Tengo que en Z0, ¿no? Si yo le aplico la fórmula integral de Cauchy en Z0, tengo que el índice de la trayectoria gamma respecto al punto Z0 por G evaluado en Z0 es igual a 1 entre 2 pi i por la integral sobre la trayectoria gamma de la función g de z entre z menos z0 diferencial de z. ¿Ok? Pero esto implica, ¿verdad?, que el índice de la trayectoria gamma respecto al punto z0, ¿quién es g evaluada en z0? Pues es f evaluada en z0 por z menos z0 es igual a 1 entre 2 pi i, ¿verdad?, de la integral respecto a gamma de lo siguiente: z menos z0 divide a lo siguiente, ¿verdad? Bueno, pues ya aquí lo puedo poner. G es f de z por z menos z0 ¿no? Diferencial de z. ¿Ok? Pero fíjense que si ustedes se fijan, ¿no?, esto de aquí, como tengo... bueno, lo voy a escribir bien. G evaluada en Z0 no es otra cosa más que f de Z0 por Z0 menos Z0, ¿no? Entonces, fíjense, aquí lo podemos poner. En particular, G en Z0 es igual a 0, ¿no? Entonces, fíjense que esto de aquí es igual a 0, ¿verdad? Y esto de aquí no es otra cosa más que la integral sobre gamma. Este con este se cancela. Con este se cancela. Y me queda la integral sobre gamma de f de z diferencial de z. ¿Sale? Bueno, multiplicado por 1 entre 2 pi, ¿verdad? ¿No? Entonces, por lo tanto, la integral sobre gamma de f de z diferencial de z es igual a 0.
¿Y esto quién es? Esto es el teorema de Cauchy. ¿Verdad? O bueno, si lo prefieren el lema de Goursat, ¿no? Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Como lo esperábamos, ¿no? Entonces fíjense que recuperamos algo que ya conocíamos, ¿no? De la fórmula integral de Cauchy. Muy bien, pues vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy y nos vemos la siguiente clase, muchachos.